Segundo gobierno de Nicolás de Piérola. Recordemos que a finales de la etapa de la reconstrucción nacional, Nicolás de Piérola, con el apoyo de algunos miembros del Partido Civil, se sublevan contra el gobierno de Cáceres, iniciando así una guerra civil donde ambos lucharon incansablemente durante 2 días. Finalmente, a pedido de los diplomáticos extranjeros que se encontraban en la ciudad, se produjo una tregua. Se formó una junta de gobierno que convocó a elecciones, en la que ganó Nicolás de Piérola, dando así inicio a la República Aristocrática. El gobierno de Nicolás de Piérola empezó o inicia en 1895, cuando Nicolás de Piérola es elegido como presidente, y concluye su gobierno en 1899, es decir, tuvo una duración de 4 años. El gobierno de Nicolás de Piérola también es conocido como el periodo de transición, porque se dio entre la finalización del periodo de la reconstrucción nacional e inicios del periodo de la República Aristocrática. Recordemos que desde que terminó la guerra con Chile hasta el gobierno de Nicolás de Piérola fue la época llamada Reconstrucción Nacional, donde el Perú estaba tratando de reconstruir su nación desde sus cimientos poco a poco. Cuando llega Piérola, abre una nueva etapa llamada la República Aristocrática, donde su título mismo lo dice, es la república donde los presidentes van a ser de clase alta. Durante la etapa de la transición o el gobierno de Nicolás de Piérola, las actividades económicas del país, es decir, del Perú, se diversificaron, destacando el gran impulso de la industria azucarera costeña, el boom del caucho en la Amazonía y la explotación del petróleo y los minerales. La economía del país se basó en la exportación de las materias primas. Nicolás de Piérola buscó hacer que la nación, es decir, el Perú, satisfaciera sus necesidades con sus propios recursos, sin acudir a los medios extranjeros, es decir, sin recurrir a los empréstitos o préstamos. En su gobierno se logra por fin la estabilidad económica que los demás gobiernos posteriormente seguirían cosechando. Obras y hechos durante el segundo gobierno de Nicolás de Piérola. ¿Qué es lo que sucedió durante su gobierno de 4 años? Nicolás de Piérola tomó muchas medidas económicas que hicieron que la economía se estabilizara en el Perú. Una de estas medidas fue que creó la Compañía Recaudadora de Impuestos, una especie de SUNAT durante esa época. Su objetivo era reorganizar las rentas fiscales para que hubiese un mejor manejo de los tributos y de los pagos que hacían los pobladores. Reemplazó la moneda sol de plata, que estaba cayendo en devaluación, y creó la libra peruana de oro para estabilizar la economía peruana. Estableció el estanco de sal, con el propósito de crear fondos necesarios para el rescate de Tacna y Arica. Es así que cualquier empresario peruano o extranjero que quisiera vender sal tenía que pagar impuestos al Estado peruano. Se inicia la explotación del caucho. El caucho en esa época era un material muy demandado por los países europeos, ya que ellos estaban en una guerra mundial. Se crea el Ministerio de Fomento para promover el progreso del país, con el objetivo de crear obras públicas e impulsar el desarrollo industrial y comercial en el Perú. Se crea la misión militar francesa a cargo del general Pablo Clement, con el objetivo de modernizar el ejército peruano y prepararlos tanto físicamente como intelectualmente. Se construye bancos y compañías de seguros mediante capital privado, como el Banco del Perú y Londres, la compañía de seguros RIMAC, por ejemplo, etc.
Aspecto interno. ¿Qué estaba sucediendo en el Perú en esta época? Recordemos que el caucho era la materia prima con mayor demanda en los países europeos. Para su extracción se necesitaba la mano de obra de los aborígenes, los cuales eran brutalmente explotados. Trabajaban más de 12 horas y con un sueldo miserable. A causa de esto se alzó una rebelión que estuvo dirigido por Mariano José Madueño, el cual intentó convertir a Loreto en un estado federal, solicitando su separación del estado peruano, lo cual no se dio. También se produjeron huelgas en busca de mejorar la situación laboral por causa del establecimiento del estanco de la sal en Vitarte y en Guanta. Recordemos que el estanco de la sal era un impuesto puesto por el Estado peruano que decretaba que solo el Estado peruano podía comercializar la sal y si alguna otra empresa quería también comercializarlo, tenía que pagar impuestos. Aspecto externo. ¿Qué estaba sucediendo en otros países? Recordemos que después de la guerra con Chile se firmó el Tratado de Ancón, donde se estipulaba que Tacna y Arica pasaban al gobierno chileno por 10 años y que una vez cumplido el plazo, se preguntaría a los mismos pobladores de ambas ciudades a qué país deseaban pertenecer. Ya habían pasado varios años y aún no se cumplía el trato. Es así que se firma el Protocolo Billinghurst-Latorre entre los representantes de ambos gobiernos, quienes tenían plenos poderes para tratar o negociar aquel asunto, con la finalidad de asentar las bases de la implementación del plebiscito del Tratado de Ancón.